Buenos días, mis hermanos. Damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos como cada domingo, día del Señor, exponernos a su palabra. Damos gracias a Dios también por cada uno de ustedes, la iglesia, el pueblo que Dios ha escogido para sí mismo. En esta mañana, antes de abrir las Escrituras, como costumbre, quisiera que me acompañaran al Señor en oración, pidiéndole que nos ayude, que nos asista, que su Espíritu Santo nos dé la capacidad de poder comprender y abrazar su palabra. Padre, nuevamente estamos delante de ti, Señor. Es nuestro deseo en esta mañana adorar tu nombre, exaltar tu nombre. Es nuestro deseo en esta mañana, Dios mío, disponernos a escuchar tu palabra, pero rogamos por tu asistencia, rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude, abra nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento para poder abrazar tu palabra, para poder comprenderla, para poder ver las maravillas de ella y que traiga fruto espiritual a nuestra vida. Padre, haznos recordar que no se trata de nosotros, que se trata de tu gloria. Ayúdanos a que por medio de tu palabra podamos anclar nuestra vista, fijar nuestra vista solamente en Cristo, solamente en su evangelio y en la esperanza que tenemos precisamente en el Señor. Ayúdanos en todo esto en esta mañana, porque nos encomendamos a ti y a tu gracia solamente. Señor, ayuda a este débil hombre a poder predicar con fidelidad, con pasión, con valentía, con firmeza, y hazle recordar que solamente se trata de ti y de tu gloria, Señor. Que tu palabra pueda ser predicada con fidelidad y que tu iglesia pueda ser afirmada en la verdad que es tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, en esta mañana les traigo una historia real. En el año 79 después de Cristo, el volcán Vesubio sepultó la ciudad de Pompeya bajo ceniza y lava. Siglos después de este trágico acontecimiento, los arqueólogos desenterraron sus calles y encontraron algo escalofriante. Restos de un hombre y una mujer que se piensa que haya sido un matrimonio petrificados. El hombre, por su parte, se encontraba abrazando aún una bolsa de monedas. La mujer, por otro lado, se encontraba apretando contra su pecho joyas de todo tipo. En el momento de la tragedia, ellos simplemente decidieron correr hacia lo que más amaban, al parecer creyendo que ahí estarían a salvo. Pero lo cierto es que la ceniza no distinguió. Y aunque no sabían que la ceniza los mataría, su corazón ya les había mostrado en dónde habían depositado su confianza y murieron aferrados a sus tesoros. Sabían que la vida era frágil, pero vivieron como si ese día no fuera a llegar. Casi 2000 años después, el riesgo sigue siendo el mismo. La sabiduría de este mundo desea atrapar nuestro corazón, nos susurra al oído y nos dice: mientras más acumules, más seguro estás. Mientras más tengas, más feliz serás. Vive hoy sin importar el mañana. Deposita tu confianza en lo que prometo: estabilidad, comodidad, ahorra, esfuérzate, construye y finalmente podrás decirle a tu alma: sé feliz ahora, reposa. Pero hay una pregunta, hermanos, que rara vez nos detenemos a considerar. ¿Y si este mundo no fuera eterno? ¿Y si todo lo que vemos y construimos fuera tan pasajero como la neblina del mañana? Si fuera tan solo un soplo, ¿seguiríamos viviendo de la misma manera? En el fondo lo sabemos. En el fondo sabemos que este mundo va a pasar y todo se va a ir juntamente con él. Pero hay una distancia enorme entre saberlo y vivirlo. ¿Por qué entonces vivimos como si no lo supiéramos? Bueno, hoy Jesús nos cuenta una historia que no es para condenar, sino para impartir la sabiduría verdadera que tú y yo necesitamos para vivir una vida plena en este mundo. Porque la pregunta no es cuánto tenemos, sino para quién vivimos y dónde está nuestro verdadero tesoro. Porque la vida, hermano, no consiste en lo que poseemos, sino en vivir para Dios y para los demás. Y esta es mi idea central, mi argumento en esta mañana. La vida no consiste en lo que poseemos, sino en vivir para Dios
y para los demás. Pero no anticipemos a lo que Jesús nos va a decir en esta mañana. Vayamos a su palabra. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12 y estaremos viendo los versos del 13 al 21. Dice Lucas, verso 13, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Verso 20, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El Señor bendiga su palabra. En los versos anteriores a este capítulo, Lucas 12, vemos a Jesús enseñando verdades profundas acerca del reino de Dios. Pero en los versos del 13 al 15 sucedió algo. Un hombre aparece y de manera repentina y sorpresiva lo interrumpe con una preocupación. ¿Cuál era la preocupación que este hombre tenía? Su preocupación era una herencia terrenal. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. El corazón de este hombre, hermanos, estaba tan consumido por lo material que no podía esperar a que Jesús terminara de enseñar. Probablemente era el hermano menor y según la ley judía, el hermano mayor recibía una doble porción de la herencia. Pero este hombre no quería justicia. Este hombre simplemente quería que Jesús decidiera a su favor. Él viene, se acerca y reconoce a Jesús como un rabino, como un maestro. En ese tiempo, los rabinos, los maestros solían servir como mediadores, como jueces o árbitros en conflictos civiles. Pero fíjense, el uso del título maestro simplemente es superficial, porque aunque él reconozca a Jesús como maestro, simplemente no le interesan sus enseñanzas, ni mucho menos someterse a ella. Él solamente quería a Jesús para que le resolviera su problema. Esa era su urgencia y seguramente estaba en ese lugar para eso. Y esto es interesante, hermanos, porque a causa de nuestro pecado, así muchas veces funciona nuestro corazón. Muchas veces queremos a Dios por lo que pueda darnos, por lo que pueda resolvernos, pero no queremos someternos a Él ni a sus enseñanzas. La avaricia nos hace ciegos a las cosas de Dios. Y muchas veces queremos un genio de la lámpara que al frotarlo cumpla nuestra lista de deseos y ya. Y lo triste es que muchos tienen este Dios en su mente. Pero este no es el Dios de las Escrituras. Necesitamos conocer verdaderamente a Dios para amarle más. No por lo que da, no por lo que pueda resolvernos, sino por lo que Él es. ¿Quién es? El único Dios verdadero. Ahora, notemos las respuestas de Jesús en el verso 14. Jesús le dice a este hombre: ¿quién me ha puesto como juez o partidor sobre ustedes? Al parecer Jesús no estaba interesado en mediar en este conflicto familiar. Su reino no es de este mundo, como dice su palabra. Él no vino para juzgar en asuntos cotidianos, terrenales. Él no vino para traer posesiones a los hombres, sino para llevar a los hombres a Dios. Pero Jesús, aun cuando no quiere mediar en este conflicto familiar, no desperdicia esta oportunidad. Y esta interrupción se convierte en una puerta perfecta para enseñar a todos una verdad profunda. No solo al hombre que interrumpió, sino a todos. Verso 15, el Señor dice: mirad
y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús hace una advertencia, hermanos, y esta advertencia no es simplemente para este hombre, esta advertencia es para todos, porque el peligro es para todos. Podemos decir, esta advertencia, este peligro es solamente para los ricos. No, la avaricia no distingue entre ricos y pobres. La avaricia no distingue entre cubanos y extranjeros, entre creyentes o no creyentes. La avaricia anida ahí en el corazón humano. Es el deseo insaciable de tener más, de poseer más que otros. Es el corazón que siempre dice un poco más y entonces seré feliz, estaré completo, pero que al final nunca encuentra satisfacción. Por eso Jesús emplea un doble mandato. Él dice, miren, es como si dijera, abre bien los ojos, no te dejes engañar tan fácilmente, pero también dice, guárdense, no juegues con fuego, huye del peligro que es real, sé intencional con alejarte cada vez más, alejar tu corazón de la avaricia. No basta solamente con reconocerla, tienes que tomar acción para alejarte de ella. Y saben, hermanos, esto no es una advertencia nueva, es la misma advertencia que Dios le dio a Adán en el Edén. En el Edén, Adán lo tenía todo, la presencia de Dios, gozo, paz, armonía con la creación, pero simplemente quiso más, quiso ser como Dios. Y el fruto que Dios había dicho que no podían comer fue visto con otros ojos, fue visto bueno para comer, agradable a la vista y deseable para alcanzar la sabiduría. La avaricia comenzó con una mirada, siguió con un deseo y terminó en desobediencia y muerte. Ellos no necesitaban más de lo que tenían, pero simplemente el deseo de tener más, de ser como Dios, los llevó a perderlo todo. Y ahora, hermanos, después de la caída, este patrón se repite en cada corazón humano. Miramos lo que no tenemos, deseamos lo que no necesitamos y terminamos desobedeciendo a aquel que nos ha dado todo. Y así como Adán, el avaro quiere ser su propio Dios. El avaro quiere vivir para sí mismo y sus placeres. ¿Y sabes cómo se llama eso? ¿Sabes cómo lo define la Escritura? Idolatría. Entonces, la avaricia no es un pecado menor, no es una falta menor. La avaricia es idolatría, porque escogemos vivir para nosotros mismos y para nuestros deleites. En la práctica es decir a Dios, no confío en tu provisión, confío en mi billetera. No me basta con lo que me has dado hasta ahora. No me llena, no soy feliz, quiero más. Salomón, hermanos, lo resumió con sabiduría. Eclesiastés capítulo 5, verso 10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El dinero, hermano, promete satisfacción, pero nunca la entrega. Un corazón anclado en lo material, y esta es la advertencia que hace Jesús, un corazón anclado en lo material solamente te consumirá, solamente robará tu paz y te desenfocará de lo que verdaderamente es importante, que es lo eterno. Ahora, meditemos por un momento en esta advertencia. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús habla acerca de la avaricia? Bueno, Él dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que se posean. Aunque este mundo te haga creer que sí, aunque la sociedad te haga creer que en eso consiste. Por eso necesitamos la sabiduría de Jesús. Por eso necesitamos edificar con sabiduría. Pero fíjense, una aclaración importante. Jesús no está diciendo que la vida no requiere bienes materiales. No, Él no dice eso. Todos necesitamos comer, vestir, tener un techo. Todos necesitamos dinero para comprar. De hecho, la Biblia enseña que el trabajo es un mandato de Dios y que la provisión material derivada del trabajo es una bendición. No es pecado tener dinero. No es pecado tener posesiones, una buena casa. Lo que Jesús está diciendo y enseñando es que precisamente puedes tener todo eso, pero la vida no consiste en ellos. Y la palabra consiste acá es clave. En otras palabras, puedes tenerlo todo y estar vacío.
La vida que se habla acá, la vida que se refiere a Jesús, es la vida plena, la vida significativa, la vida verdadera que no se mide por lo que podamos llegar a tener, por lo que podemos poseer en este mundo, sino por la relación con aquel que da la vida. Y esa debe ser nuestra prioridad. Buscar primeramente su reino, hermanos, porque lo único que puede llenar nuestro corazón, lo único que puede traer paz, gozo verdadero, no está en esta tierra, no está en este mundo, sino en Cristo y en la eternidad. Ahora, ¿cómo respondemos a esta advertencia de Jesús? ¿Escuchamos? ¿Nos detenemos a meditar en esto? ¿O simplemente seguimos el ejemplo de Adán y de este hombre? Bueno, para que aquel hombre y también nosotros viéramos el reflejo de nuestro corazón, Jesús contó esta historia sencilla y a la vez profunda. Veamos el relato de la parábola nuevamente, del verso 16 hasta el 20. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Este hombre, hermanos, recibe una bendición enorme. Sus tierras habían producido mucho. Simplemente su trabajo y también la bendición de Dios le dieron una cosecha abundante. Vivimos en un país que entiende de agricultura, o por lo menos entendía de agricultura. Casi todos pasamos por el Cuelas al campo. Sabemos que que el campesino puede obrar con esmero, el campesino puede esforzarse, pero es Dios quien permite la cosecha abundante. Entonces, algo falta en esta historia. En ningún momento este hombre agradece. En ningún momento este hombre levanta los ojos al cielo. Su corazón no está en Dios, sino que está en su cosecha abundante, en su prosperidad, en lo que puede lograr con ella. Es como que se olvidó de Dios en medio de tanta prosperidad. Y esto, hermanos, debe alertarnos también a nosotros. Lo cierto es que estamos viviendo tiempos bien difíciles como cubanos. Escasez, precio por las nubes. Y en medio de todo eso, anhelamos prosperidad. Anhelamos una economía mejor, con más oportunidades. Y no creo que sea pecado. No creo que esté mal anhelar un futuro mejor, pero cuidado, necesitamos tener mucho cuidado, porque precisamente la prosperidad puede ser peligrosa para nuestras almas si nuestro corazón no está anclado firme en el Señor. La prosperidad puede hacer que nos sintamos dueños de nuestro destino, que la vida está asegurada. El dinero, por su parte, nos puede dar una falsa sensación de control. Y cuando creemos que controlamos todo, que tenemos todo lo que necesitamos, entonces empezamos a creer y a pensar que no necesitamos a Dios ni su provisión. Y precisamente, hermanos, las Escrituras advierten contra esto. En Marcos capítulo 4, verso 19, Jesús dice que aquellos que han sido engañados por las riquezas de este mundo, por las riquezas terrenales y por la codicia, pueden llegar a ahogar la palabra que escuchan, haciéndolas estéril o infructuosas. Por su parte, Deuteronomio capítulo 8, Moisés le dice a Israel: cuídate, cuando tu corazón se haya saciado, cuando estés en abundancia, cuídate de no negar al Señor. Cuando estés en la prosperidad, cuídate de no olvidarte precisamente de quién te proveyó eso que tienes ahora. Hermanos, que el Señor nos ayude a estar contentos con lo que tenemos hoy. Que el Señor nos ayude en medio de la escasez a estar contentos. Porque Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. ¿Estamos en escasez? ¿Estamos en tiempos difíciles? Sí, hasta que el Señor lo permita. Pero seguimos confiando en aquel que ha prometido sustentarnos. Seguimos confiando en aquel que ha prometido cuidarnos y que lo seguirá haciendo. Porque precisamente Él es fiel. Ahora, este rico seguía en lo suyo, en sus planes, enfocados en Él, en su buena vida. Tengo una buena cosecha, ¿qué haré? No sé si pudieron darse cuenta
cuando leíamos los versos del 17 al 19, pero más de 10 veces este hombre se refiere a sí mismo. Él dice, mis frutos, mis graneros, mis bienes, mi alma. Ya veíamos que Dios no aparece ni una sola vez en toda esta historia, en todo este monólogo, en toda esta conversación para sí mismo. Pero, ¿y el prójimo? ¿Aparece por algún lado? No, tampoco. El universo de este hombre era un círculo cerrado donde el centro simplemente era él mismo. Él era el centro de toda la vida se basaba simplemente en él, en sus beneficios y lo que quería construir. Ahora, hermanos, pensemos por un momento en nosotros. Lo cierto es que después de la caída no somos muy diferentes a él. Eso es lo que el mundo enseña. Esta es la filosofía del mundo y eso es lo que muchas veces, sin darnos cuenta, le enseñamos a nuestros hijos. La persona más importante del mundo, ¿quién es? Tú mismo. Vive para ti. Y si te sobra tiempo, acuérdate de los que tienes al lado. Tú simplemente sé feliz y olvídate de los demás. Pero cuán diferente es Jesús, hermanos. Cuán diferente es la sabiduría del Evangelio, que nos llama no a buscar nuestro beneficio, sino a buscar el beneficio de los demás, que nos llama a ser intencionales en edificar y servir al prójimo por encima de nuestra propia edificación. Hermanos, seamos sinceros por un momento. Cuando Dios provee algún recurso material, cuando Dios nos bendice material y económicamente, ¿en quién pensamos? ¿En nosotros solamente? ¿O también en aquellos que nos rodean, en los demás? ¿Pensamos en almacenar hasta que se pudra? ¿O pensamos también en compartir con aquellos que están a nuestro alrededor, que no tienen? Este rico confundió almacenamiento con provisión. Él empezó a almacenar, empezó a acumular y decía, muchos bienes tengo para muchos años. Este hombre pensó que el maíz guardado es más seguro que el Dios que da el maíz. Este hombre pensó que los recursos eran más seguros que la provisión de Dios. Creyó que acumulando, almacenando, podría controlar su futuro. Este es el espejismo de la suficiencia, hermanos. Tengo mucho, es suficiente. Ahora puedo comer, ahora puedo reposar, disfrutar de todo. Valió la pena. Ahora sí seré feliz muchos años. Mentira. Mentira. Esto es como un oasis en medio del desierto, que en tu mente empiezas a saciar tu sed, pero que al final no sacia porque es mentira. Y no sacia, hermanos, porque tu corazón y el mío no fue hecho para que nada en este mundo, para que nada temporal y terrenal lo saciara. Tu corazón y el mío fue hecho para ser saciado, no por un granero temporal, no por un granero corruptible, sino por un banquete eterno donde el mismo Dios llena y llenará nuestro corazón con toda su plenitud para siempre. Como decía el salmista, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es tu esperanza. Solamente el Señor puede llenar nuestro corazón. No hay nada en este mundo, no hay tesoros de este mundo que puedan llenar tu corazón, porque tu corazón y el mío fue hecho para la eternidad, para ser llenado única y exclusivamente por Dios. Y ahí tiene que estar puesta nuestra vista, nuestra mente, nuestro corazón. Pero ojo, una aclaración importante. No quiero que se me malinterprete lo que estoy diciendo. No está mal ser diligentes y ahorrar. No está mal ser responsables. Necesitamos ejercer una mayordomía responsable. Acumular no es pecado en sí mismo. Almacenar no es pecado. El pecado es cuando esa acumulación, cuando esos ahorros se convierten en el fundamento de nuestra esperanza, de nuestra seguridad y en el centro de toda nuestra vida. Proverbios 23, versos 4 y 5 lo dice claro. Dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? En otras palabras, hermanos, no te afanes por llegar a ser el dueño de una MIPYME. No te afanes por tener mucho, por llegar a ser el dueño de un negocio próspero. Si Dios te lo da, gloria a Dios. Pero si no,
no pierdas tu vida en eso, porque tú y yo hemos sido llamados a algo más valioso que las riquezas temporales. Tú y yo hemos sido llamados a ocuparnos de algo infinitamente más valioso que las riquezas que este mundo pueda ofrecer. Tú has sido llamado a poner tu corazón en algo que no se marchita, en algo que no se corrompe y en algo que no se acaba. Simplemente pon tu corazón en esto. Simplemente eleva la vista hacia estas cosas y no hacia este mundo. Jesús ha plantado la advertencia y ha contado la historia de este hombre, pero no se queda ahí, sino que él sigue. Ahora viene el desenlace. Ahora se revela la necedad. Verso 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dios ahora irrumpe en todo este monólogo concentrado en sí mismo, en este hombre. ¿Y cómo lo llama? ¿Cómo lo dice? Necio, alguien insensato, sin discernimiento, sin temor del Señor, como afirma el Salmo 14. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Alguien que escucha la palabra, como habíamos visto el domingo pasado, pero simplemente no la hace, no la obedece, no la practica. Hermanos, y la pregunta es, ¿por qué este diagnóstico? ¿Por qué Dios le dice necio? Porque este hombre estaba viviendo como si Dios no existiera. Este hombre planeó toda su vida: voy a hacer más graneros, voy a vivir muchos años, voy a ser feliz. Planeó todo y dejó a Dios fuera de la ecuación. Planeó todo sin contar a Dios. Confundió la verdadera plenitud, la verdadera saciedad, con una satisfacción terrenal, temporal. Asumió que tenía un tiempo garantizado, muchos años de felicidad, y finalmente se olvidó de la eternidad. Y eso, hermanos, lo podemos definir con una sola palabra: necedad. Y no se trata de falta de inteligencia, porque podemos llegar a tener un doctorado teológico en cualquier otra materia y ser un necio espiritual si seguimos viviendo para nosotros y no para aquel que nos ha dado la vida. Si vivimos como si el dinero pudiera salvarnos, como si el éxito de este mundo fuera el verdadero, como si este mundo fuera todo y la eternidad no existiera. Pero la eternidad existe, hermanos, y nuestra vida en este mundo, como dice el apóstol Santiago, es como una neblina que hoy está y mañana no está y se desvanece. Esa es la realidad de nuestra vida. Lo que hoy está, mañana puede no estar. Cuidado con decir, todavía tenemos tiempo. Cuidado con decir, tengo el futuro garantizado, porque no sabes. Y eso es precisamente lo que Dios le deja ver. Esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que levantaste, todo por lo que te esforzaste en construir, aún al punto de ser consumido por eso, ¿de quién será? Hermanos, y cuando escuchamos esto, la sabiduría de este mundo quizás pueda decirte: vive ahora sin importar el mañana, porque el mañana es incierto. Y tienen parte de razón, el mañana es incierto. Por eso necesitamos la sabiduría de Cristo. Por eso necesitamos la sabiduría del Evangelio, que nos invita a no malgastar nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestro corazón, viviendo para nosotros en este mundo que pasa, temporal, sino que nos invita y nos capacita a vivir para el Dios eterno, que nos ha prometido a ti y a mí una eternidad a su lado. Necesitamos preparar nuestra alma para eso. Necesitamos esforzarnos en el poder del Espíritu para esto. Poner la vista en la eternidad y en el Señor, porque en este mundo no hay nada que pueda compararse con Él. Ese es el llamado que Pablo le hace a los creyentes de Colosas, a los colosenses. Él les dice: aun cuando el mundo sea atractivo, aun cuando el mundo prometa mucho, ustedes necesitan poner la vista no en este mundo, sino en las cosas celestiales. Pongan la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Pongan la mira en el cielo, en vez de centrarse en las riquezas
terrenales, en vez de centrarse en este mundo, pongan precisamente la vista en la eternidad y céntrense en ser ricos para con Dios, porque de eso se trata la vida, ser ricos para con Dios. Y precisamente esta es la aplicación final de la parábola. Jesús dice en el verso 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En otras palabras, o podemos ser ricos para nosotros mismos o podemos ser ricos para con Dios. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué significa lo que está diciendo Jesús, ser rico para con Dios? ¿Acaso significa tener mucho y entregárselo a Dios en la ofrenda? ¿Acaso significa vender todo lo que tenemos y dárselo al Señor? No. Ser rico, hermanos, para con Dios significa vivir con una perspectiva eterna, donde todo lo que valoras, donde todo lo que guardas, donde lo que persigues no está orientado hacia ti mismo, sino hacia el reino de Dios. Es vivir sabiendo que lo que tienes es prestado y que tu verdadera herencia no está en este mundo, ni en lo que pueda ofrecerte, sino en Cristo. Es vivir orientados hacia los demás y no hacia nosotros mismos. Es reflejar la generosidad que Dios ha tenido con nosotros. Hermanos, el creyente no acumula para sentirse seguro, sino que abre sus manos para bendecir porque sabe que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Cuando tú y yo decidimos dar, compartir, ofrendar, no lo estamos haciendo como una obligación, ni siquiera lo hacemos para ganarnos el favor de Dios, lo hacemos como respuesta natural de un corazón que ha sido transformado por la gracia del Evangelio, un corazón que se esfuerza no por confiar en lo que guarda, no por confiar en la billetera, en lo que tenemos en el banco, sino que se esfuerza por depositar toda su confianza en el Dios que ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Cuando damos, hermanos, estamos declarando, en otras palabras, en hechos, que Dios es más grande que nuestra billetera y que su provisión es más segura que todos nuestros ahorros. Sin embargo, cuán difícil se nos hace muchas veces. Seamos sinceros, y más en el contexto en el que estamos viviendo. Queremos dar, queremos compartir, queremos ayudar, pero a la misma vez estamos preocupados y tensos y nos hacemos la pregunta, ¿y si después no tengo para mí? ¿Y si después no tengo para mi familia? Bueno, posterior a esta historia, en la parábola, en los versos del 22 al 31, lo que leía el pastor Josué, Jesús enseña y afirma diciendo, no se afanen. La vida no solamente consiste en comida, en ropa. Dios alimenta a las aves. Dios viste los lirios del campo. ¿No son ustedes más valiosos que las aves y que los lirios? No se preocupen por nada. Dios sabe que tienen necesidad. Búsquenlo primeramente a Él. Hermanos, ese es el antídoto de la avaricia. Ese es el antídoto de la tacañería en buen cubano. Eso es lo que nos impulsa a la generosidad. Eso es lo que nos hace soltar lo terrenal, desprendernos de nuestras posesiones materiales que tanto amamos, como si nos aferráramos a ellas como si fueran eternas. Cuando vemos a los que están a nuestro alrededor pasando necesidad. Porque si amas a tu hermano, porque si amas a tu prójimo, eso se va a reflejar en ayuda y cuidado hacia él. Y cuando decidas compartir, ten confianza porque el Señor ha prometido sustentarte, porque el Señor ha prometido cuidarnos, porque el Señor ha prometido sostenernos, aun cuando no entendemos, pero sus promesas son fieles y verdaderas. Cuando das con alegría, hermanos, y con generosidad, demuestras que tu posesión más preciada no está en este mundo, no está en los tesoros terrenales, sino que está en los cielos. Por eso Jesús nos llama a hacer tesoros en los cielos y no en este mundo. Haceos tesoros en los cielos, donde nada se corrompe, donde nada se acaba, porque permanece para siempre. Él dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Lo que valoras, lo que persigues,
va a revelar dónde está tu corazón. Y si tu corazón está en este mundo, en las riquezas, en tener más, en poseer cada vez más, nunca podrás anhelar al cielo. En Hechos capítulo 5 hay un ejemplo que ilustra bien esto. Una historia que conocemos. Un matrimonio algo parecido al matrimonio de Pompeya, a la historia del inicio. Ananías y Zafira. Ellos vendieron una propiedad, dice que la trajeron a los apóstoles, pero mintieron, diciendo que era todo el precio de la venta. El dinero había cautivado tanto su corazón que prefirieron mentir al Espíritu Santo y murieron. No porque no dieran todos, sino porque sus corazones estaban divididos. Por un lado querían a Dios, pero por el otro lado también amaban sus posesiones. Querían la gloria de los hombres y la seguridad precisamente de su posesión. Sin embargo, Jesús lo dijo claro. Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. El problema es que sus corazones estaban en esta tierra y por lo tanto su tesoro también. Y lo que tanto amaban finalmente no pudo salvarlos. Por su parte, el apóstol Pablo también le dice a Timoteo en su segunda carta, Timoteo, enséñale a los ricos a que no pongan su esperanza precisamente en las riquezas de este mundo, sino que sean ricos para con Dios, que puedan poner su esperanza en la salvación que es en Cristo Jesús. Ricos para con Dios. Ese es el llamado de esta mañana. Necesitamos poner nuestro corazón en las riquezas celestiales que no se agotan, que no se corrompen y que no se marchitan. Y entonces, hermanos, concluyendo ya, después de escuchar la advertencia, después de ver al rico necio, el peligro de un corazón dividido como el de Ananías y Zafira, tenemos que preguntarnos, ¿y nosotros? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Para quién estamos viviendo? ¿Nos estamos esforzando para construir en este mundo temporal que se acaba, poniendo la esperanza en eso? ¿O nos esforzamos por construir en lo que verdaderamente es eterno? ¿Seguiremos viviendo de la misma manera? Hoy Jesús nos hace un llamado. Hoy Jesús nos dice, deja de construir para tu propia gloria y empieza a edificar y a vivir en el reino que nunca termina. Porque no se trata de cuánto tenemos, sino para quién vivimos. ¿Para nosotros mismos o para aquel que dio la vida por nosotros? Amigo, hermano, que estás acá, con esto termino. Si tu alma ha estado buscando ser saciada con los placeres y tesoros que este mundo ofrece, solo puedo decir, ven a Cristo. Ven a Cristo, porque solamente Él puede satisfacer el corazón plenamente. Es necio, es tonto seguir buscando deleite y paz en la oscuridad de este mundo efímero, cuando en Cristo hay verdadera esperanza y vida eterna. Ven a Cristo Jesús, porque Él vino a salvar precisamente a los que en su necedad corren hacia Él y no hacia los tesoros. Porque la vida del hombre, hermanos, no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino en tener a Cristo como su mayor tesoro. Que el Señor nos ayude. Amén. Oramos. Padre, una vez más, gracias por tu palabra. Una vez más, a ti sea toda la gloria y toda la alabanza. Padre, si nuestro corazón se ha ido tras la sabiduría de este mundo, si nuestro corazón se ha aferrado a los placeres, deleites terrenales, a las promesas vacías que este mundo puede haber hecho, rogamos que tú nos perdones. En esta mañana, Señor, queremos poner nuestro corazón, nuestra vista, no en lo que perece, porque lo que perece acaba, termina, es corrompible, es corruptible. Queremos poner nuestra vista en los tesoros de los cielos. Queremos poner nuestro corazón, nuestra vista en Cristo Jesús, en aquel que ha prometido una eternidad. Padre, ayúdanos a poder, Dios mío, depositar toda nuestra confianza precisamente en Cristo. Líbranos de la avaricia,
líbranos del deseo de tener más, líbranos del deseo de poseer más y ayúdanos a estar contentos con lo que tenemos hoy, Señor. Ayúdanos a poder depositar, anclar nuestra esperanza en ti, en tu provisión y en tu cuidado. Padre, una vez más, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.